Gracias amigos por continuar con nosotros en la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EBTV. Cuando yo la voy a presentar a ella me pasa algo muy especial y es que hemos conversado con nuestra invitada en otras oportunidades, incluso cuando hacíamos el programa con Carla en las noches, y siempre que terminábamos de escucharla, terminábamos con un nudo en la garganta y con lágrimas en los ojos. Porque a mí me enseñó mi mamá que quien le quiere los hijos a uno, lo quiere mucho a uno, y quien le quiere el país a uno también lo quiere mucho a uno. Y Paola Holguín yo la puedo presentar, además de ser una senadora colombiana, una dirigente política de una gran factura, miembro del Partido Centro Democrático, también la tengo que presentar como lo que es, una gran amiga del pueblo de Venezuela. Bienvenida. Muy buenos días. Muchísimas gracias por asistir. Ella va a estar con nosotros en el conversatorio que hemos estado promoviendo a partir de las 9:30, 10 de la mañana hoy en el Hotel Aloft de Coral Gables, y no quisimos perder la oportunidad de tenerla en el programa. Así que, ya que estamos frente a frente, no puedo más que agradecerle sus palabras y su gestión política en apoyo al pueblo de Venezuela. Bienvenida. Muchas gracias. La verdad es que no hay nada que agradecer. Uno ayuda a los hermanos y nosotros somos hermanos. Tenemos una historia común, tenemos una deuda con Venezuela. Muchos colombianos recibieron allí albergue, lograron hacer un futuro, construir una vida. Y yo creo que esa frontera geográfica no puede dividir un corazón que ha estado unido desde siempre. Entonces, amén. Así ha sido. Esa es nuestra lucha. Ahora, usted decía que nosotros hemos recibido en Venezuela a muchos colombianos, y creo que se llegó a contabilizar en algún momento en 4 millones de colombianos, que no solamente hicieron vida en el país, sembraron raíces, tenemos hermanos colombos venezolanos, pero no llegaron todos de un solo golpe. Fueron gradualmente haciendo de Venezuela su patria y por otras razones. Hoy una dictadura se ha apoderado de un país y nuestros venezolanos, entonces se van todos de un solo golpe a Colombia, generando una crisis que a ustedes como país les desestabiliza desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de la atención que además han manifestado querer darle a los venezolanos. ¿Qué tiene que hacer la región? ¿Qué tiene que hacer el continente para darle una mano a Colombia a recibir estos hermanos venezolanos que se están yendo no porque están haciendo turismo o porque, ¿en qué país me voy a vivir? Me voy a vivir a Colombia. No, porque es el hermano natural, es el que está cruzando el puente. Sí, varias cosas. La primera es, yo creo que no podemos seguir hablando de una crisis migratoria, sino una crisis de refugiados, porque la salida de venezolanos no es una salida voluntaria buscando una mejor vida, sino que en Venezuela ya no hay vida, no hay comida, no hay medicamentos, pero además la vida de esos venezolanos corre riesgo en su país. Entonces, lo primero es, yo creo que tenemos que empezar a hablar más de una crisis de refugiados. 2, lo que puede hacer el mundo entero para acabar con esta crisis es acabar la narcodictadura, es ir a la raíz del problema. Mientras logramos esa salida, ¿qué necesitamos? Que se genere un fondo regional para la atención de los refugiados y que homologuemos nuestras legislaciones. ¿Para qué? Para garantizar, primero, los recursos y 2, que vamos a darle legalmente la atención y el trato a los venezolanos que llegan. Mire, Venezuela es un estado fallido. Allá no hay institucionalidad en esa dictadura. Entonces usted tiene que enfrentar cosas como qué hacer con un niño que llega y no tiene los papeles para poder ingresar al sistema educativo. Nosotros hemos hecho en Colombia unos procesos de flexibilización para permitir que los chiquiticos puedan entrar sin todos los requerimientos normales que tiene el país, porque esta no es una situación normal. Así es. Necesitamos recursos porque muchas personas están llegando con enfermedades de alto costo. Tenemos que hacer tratamientos de cáncer, tenemos que hacer muchos tratamientos de enfermedades. Yo le voy a interrumpir en ese punto, senadora, porque en Venezuela, a finales del siglo XX, hay enfermedades que ya habían sido erradicadas, el paludismo, la malaria, tifus, estas enfermedades que ya habían quedado en el siglo XIX, pero como toda dictadura se produce una regresión, una involución, se volvieron a generar este tipo de enfermedades y ahora se las estamos exportando lamentablemente a ustedes. Sí. Eso les genera un trabajo adicional, unos costos y un problema que ya ustedes habían resuelto. Nosotros pues estamos recibiendo personas con enfermedades que Colombia ya erradicó, hemos adelantado unas campañas de vacunación, hemos vacunado a corte a septiembre más de 350.000 personas venezolanas que han ingresado al país. Es nuestra obligación. Para nosotros, ¿qué es prioritario en el tema de salud? La atención de partos,
la atención de estas enfermedades tan graves que requieren tratamiento inmediato, la atención a los pequeñitos, que son los que se han priorizado, y las atenciones de urgencia. Pero son muchas las cosas que tenemos que enfrentar. Y nosotros, y hay otra diferencia, mire, como bien decía usted, doctor, nosotros fuimos ingresando a Venezuela por etapas, pero además en un momento de una gran bonanza petrolera en Venezuela. A nosotros la gran migración se nos ha dado en los últimos 2 años, de más de 1 millón de venezolanos, pero además en un momento de dificultad fiscal en Colombia. Quiero que le quede claro al pueblo venezolano que si una arepa partimos, si una arepa tenemos, una arepa partimos. O sea, no crean que el hecho de no tener recursos es una excusa para cerrar la puerta. No la vamos a cerrar. Y lo poco que tengamos lo vamos a compartir para tratar de superar esta crisis, para tratar de dar la atención humanitaria. Pero yo sí le hago un llamado a los demócratas del mundo, porque la única solución a la crisis migratoria es acabar con la narcodictadura. Y un llamado a las Fuerzas Armadas venezolanas. Mire, uno se sorprende porque yo soy reserva del Ejército colombiano. Cuando uno es militar, uno jura defender la Constitución y la ley, uno jura la defensa de su pueblo, uno jamás jura defender un gobierno. Así es. Y menos un gobierno ilegítimo como el gobierno que hoy tiene Venezuela. Entonces yo creo que las Fuerzas Armadas venezolanas tienen que hacer una reflexión. Y en vez de estar escuchando esas órdenes de Maduro de apuntar contra su pueblo, contra Colombia, que es un pueblo hermano, piense que hoy el problema está en Miraflores, no está afuera. Desde el punto de vista político, de alguna forma, el manejo que describía el doctor Salas, hecho desde La Habana, de lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿le está conviniendo a Maduro todo esto? Es decir, el hecho de ir minando, de ir dificultándole, de ir complicándole la situación ya complicada desde el punto de vista económico al presidente Duque. Que se vayan para allá y le terminen de complicar la situación. Yo creo que hay una cosa clara, y es el tema de Venezuela hoy es un problema regional y es un problema de seguridad y defensa para nuestros países. Usted ha dicho, perdón que le interrumpa, usted ha dicho una expresión absolutamente categórica: seguridad y defensa. Sí, y es así de categórica. Y yo decía cuando conversaba con el doctor Salas que Maduro está con el presidente Duque en una actitud de quítame la pajita. ¿Usted cree que está buscando una confrontación? Es muy frecuente en Maduro tratar de provocarnos, tratar de incendiar. Pero es que independientemente de lo que haga, es un problema de hace años de seguridad y defensa nacional. Primero, por el narcoterrorismo que se vive en Venezuela. Es indudable la relación de la narcodictadura con estructuras de narcotráfico de nuestro país, y eso viene quedando en evidencia, y además con el albergue y protección de organizaciones terroristas. Y ahí también uno se pregunta, ¿por qué la comunidad internacional ha sido tan pasiva? Es que este no es un problema ideológico, no es que a nosotros nos choque Maduro porque es de izquierda o por su socialismo que no ha creado sino miseria, no, es que aquí hay un problema real, y es que hay un gobierno ilegítimo que alberga estructuras criminales, que alberga organizaciones terroristas, que trafica droga y que está generando un problema de inestabilidad para la región. Es así de simple, mire. A América, al mundo, le ha hecho mucho daño la diplomacia babosa. Ese miedo a llamar las cosas por su nombre, esos mimos y esa salamería con criminales, eso hace mucho daño. Es decir, que de pronto los Estados Unidos sanciona a Nicolás Maduro, a su esposa, a miembros de su gabinete, y al día siguiente el hombre se para de lo más campante en la tribuna de oradores de Naciones Unidas. Mire, eso no está bien. Eso no está bien. Nosotros tenemos unas organizaciones internacionales respetadas, respetables, la ONU y la OEA, pero tienen que dejar de llegar tan tarde. Nosotros tenemos unos acuerdos internacionales, una carta democrática, eso no puede ser letra muerta. Yo creo que aquí, cada día que pasa la narcodictadura en el poder, se paga con vidas de inocentes. ¿Usted cree que esa lentitud de los organismos internacionales tiene que ver con aquello de poner sus bardas en remojo?
Es decir, déjame no meterme, no vaya a ser que me toque a mí, me vayan a sancionar a mí también. Pero ahí hay una cosa también que no es seria. Las intervenciones no pueden estar marcadas por la importancia geopolítica o económica de los países. Defendemos o no defendemos la democracia, defendemos o no defendemos las libertades, defendemos o no defendemos los derechos humanos. Hoy en el Día Internacional de los Derechos Humanos, ese debe ser el llamado. Entonces, a veces esa excesiva, llamémosla prudencia, a lo único que lleva es a nuestro propio debilitamiento. Tan excesiva que puede convertirse en casi en una complicidad. Casi no, es complicidad. Es complicidad permitir que una narcodictadura como la venezolana arrase con la democracia, arrase con las libertades, arrase con los derechos humanos y nosotros haciendo llamados a la prudencia, haciendo llamados, ¿como por qué? Entonces, ¿hasta dónde van a llegar? Y eso, y el mal ejemplo cunde. Como no le pasó nada a Cuba, entonces no le pasa nada a Venezuela, entonces no le pasará nada a Nicaragua. Uno no puede dar mal ejemplo. En democracia, estas organizaciones, estos gobiernos criminales asumen la generosidad como debilidad y se aprovechan de esa debilidad. ¿Qué cree usted, senadora, que va a pasar a partir del 10 de enero? El presidente Duque ya hizo un anuncio sobre la ilegitimidad del gobierno o de la dictadura de Nicolás Maduro a partir de esa fecha. Tiene que pasar lo que tiene que pasar. El 5 de enero se juramenta una nueva mesa directiva de la Asamblea Nacional. Así es. Esa Asamblea Nacional, el 10, tiene que decretar lo evidente, un vacío de poder en Venezuela, porque el periodo de Nicolás Maduro se vence el 10 de enero y él no ganó la elección presidencial y no la ganó porque fueron unas elecciones ilegítimas que unos 50 países no reconocimos. Si no reconocimos la elección, él no es presidente para asumir. Ante ese vacío de poder, lo que debería suceder en Venezuela es que el presidente de la Asamblea asuma de manera temporal el gobierno, mientras se puede llamar a unas elecciones libres, universales, sin presos políticos. Y eso donde recibirá el respaldo de la partidos. comunidad internacional. Esa diplomacia que usted ha calificado de babosa, eliminará esa baba y respaldará a ese nuevo presidente. Esa es la tarea que tenemos los demócratas, esa es su tarea, esa es mi tarea. Nosotros tenemos que estar repitiéndole al mundo lo que es real. Si ya más de 50 países, si unos 50 países dijimos que esas elecciones no eran legítimas, pues el legítimamente electo no puede ser presidente. Y si su periodo acaba el 10 de enero, pues el 10 de enero tendrá que asumir, como establece la Constitución, en una falta absoluta, el presidente de la Asamblea. Y entonces la reacción de la comunidad internacional tiene que ir un poco más allá de un embajador que recoge su maleta y se va para el aeropuerto. Yo lo que le pido a la comunidad internacional, yo lo que le pido a los demócratas del mundo es: atendamos esta situación, pongámosle fin a una tragedia que cada día cobra vidas de inocentes. Maduro no puede asumir el poder, porque la elección fue ilegítima, fue ilegal. Ante ese vacío, nosotros, lo que nos corresponde a los demócratas es que se haga cumplir la Constitución y la ley, y eso también le corresponde a las Fuerzas Armadas venezolanas. Al no existir un presidente para asumir, debe ser el presidente de la Asamblea, mientras se llama lo más pronto posible a unas elecciones universales y libres que den garantía. Ese es el llamado, y mire, yo lo digo con todo respeto y con todo afecto, y no quiero comprometer a mi presidente. Lo dice Paola Holguín, senadora, y yo asumo la responsabilidad por lo que digo. Nosotros tenemos que estar dejando de tirarle salvavidas a la narcodictadura. Ese cuento del dialoguismo, hay una gran diferencia entre ser demócrata y democratero. Cuando uno es demócrata, la democracia tiene unas reglas de juego, como las elecciones, como la división de poderes, como el establecimiento de un marco legal donde se tiene que respetar la Constitución y la ley. Mucha gente dirá: pero es que allá ya la Constitución no se cumple, pero la obligación de nosotros como demócratas es hacer que la Constitución se cumpla, que la ley se cumpla, y a partir de eso lo que nos corresponde es exigir que no asuma el ilegítimo y que asuma el presidente de la Asamblea y que se llame lo más pronto posible a unas elecciones libres.
Tenemos que despedir el programa. Le voy a hacer la misma pregunta que le hice al doctor Salas Romer. ¿Tendrá Colombia un papel protagónico en el regreso de la democracia en Venezuela? Yo estoy segura que sí, y estoy segura por la postura que ha asumido históricamente nuestro presidente Iván Duque. Iván Duque ha sido muy claro, desde que era senador, compañero mío de bancada, denunció ante la Corte Penal Internacional a Nicolás Maduro. Ha ido por el mundo pidiendo solidaridad de los países democráticos frente a esta narcodictadura. Iván Duque no es un hombre belicista, es un demócrata integral, y como demócrata él ha hecho un llamado para que se cumpla la Constitución y la ley, ha hecho un llamado para que, mire, de hecho, con lo salamero que era con la narcodictadura Santos, él no reconoció en su momento, cuando era presidente, esas elecciones, si no las reconoció él, que había sido el compinche de la narcodictadura, pues mucho menos las va a reconocer un demócrata del talante del presidente Iván Duque. Senadora, una vez más en nombre de mis hermanos venezolanos, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Estará con nosotros en el conversatorio que en pocos minutos se dará inicio en el Hotel Aloft de Coral Gables, Venezuela, en el escenario internacional, con la presencia del doctor Diego Arria, Aníbal Zapatini, la senadora Paola Holguín y el politólogo y escritor Carlos Alberto Montaner, con la moderación de Leopoldo Castillo. Ahí les esperamos. Amigos, hemos llegado al final del programa. Yandri Alfonso es nuestra productora, Carlos Frick, nuestro director, el ingeniero Wilmer Marchena en el audio y el video, Alberto Cedillo detrás de esa cámara, Gregory Vargas en la transmisión. Yo soy Carlos Acosta. Les invito a continuar en sintonía de EBTV, tu canal de información. Este programa fue presentado